Muy buenos días, hermanos. Me alegra bastante poder saludarlos. Siempre es una alegría, un gozo ver a hermanos reunirse para estudiar la palabra del Señor. Y eso es lo que queremos hacer, es acercarnos a la palabra de Dios, estudiar su palabra. Y eso realmente es uno de los mayores gozos el gozo del creyente, es conocer a nuestro amado Señor Jesucristo. Y eso es lo que queremos hacer hoy. Así que, hermanos, le invito a inclinarse en una oración conmigo y queremos meternos al estudio de hoy. Señor, te damos muchísimas gracias por esta mañana. Señor, gracias por cada hermano que ha podido venir. Señor, gracias por la vida de cada uno. Y Señor, nos acercamos a tu palabra. Reconocemos que merecemos tu ayuda, no merecemos tu gracia, pero Señor, reconocemos que necesitamos tu ayuda, el Espíritu que nos ilumine, que abre nuestras mentes y que podamos recibir lo que enseña tu palabra, Señor. Pedimos que seamos edificados a través de tu palabra y que podamos glorificarte, Señor. Eso pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, ¿por qué fue algo ridículo? ¿Por qué fue algo ridículo que nuestros antepasados, se mudaran al Chaco paraguayo? ¿Por qué fue algo ridículo? Porque no había agua, no había ríos, no había agua que corría. Sí había algunos pozos que se podía hacer, pero esos pozos se necesitaba buscar bastante, de hecho no tenían mucha agua. Ahora, en nuestros tiempos, con toda la tecnología que tenemos, no nos damos cuenta de que es tan esencial esa agua que corre, ríos. Se hace pozos en pocos tiempos, se lleva agua con grandes tanques. Pero si se fijan en la historia de las ciudades, la mayoría de las ciudades se han construido al lado o alrededor de ríos, porque esos ríos eran la fuente de vida para la ciudad. De ahí se desarrollaba todo, su economía, su defensa militar, su provisión de alimento, absolutamente todo se llevaba a cabo por los ríos. Pero en un lugar tan seco como Jerusalén, el río aún tiene mucha más importancia. De hecho, Jerusalén está construida sobre un monte donde no fluye agua. Básicamente es un desierto, una tierra donde el agua no está siempre al alcance de todos y con todo el calor, el agua es lo más necesario en la vida diaria. Todos se preocupaban por el agua que iban a tomar, todos. Y es por eso en una profecía en Ezequiel, que es una hermosa profecía. De hecho, en Ezequiel 40, el profeta empieza a narrar lo que él había visto en una visión cuando el pueblo de Israel estaba en el cautiverio. Y dice el capítulo 40, capítulo 4, los versículos 1 al 2 dice: en el año 25 de nuestro destierro, al principio del año, a los 10 días del mes, 14 años después de haber sido tomada la ciudad, en aquel mismo día vino sobre mí la mano del Señor y me llevó allá, en visión de Dios, y me llevó a la tierra de Israel y me puso sobre un monte muy alto, sobre el cual, hacia el sur, había una construcción parecida a una ciudad. Y sigue la visión, pero luego en el capítulo 47, cuando el ángel llevó a Ezequiel a la entrada del templo, le hace ver el futuro del templo, y dice así del versículo 1 al 9, Ezequiel 47 del 1 al 9, después me hizo volver a la entrada del templo y vi que brotaban aguas de debajo del umbral del templo hacia el oriente,
porque la fachada del templo daba hacia el oriente, y las aguas descendían de debajo del lado derecho del templo al sur del altar. Me sacó por la puerta del norte y me hizo dar la vuelta por fuera hasta la puerta exterior, por la puerta que da al oriente, y las aguas fluían del lado sur. Cuando el hombre salió hacia el oriente con un cordel en la mano, midió 10,000 codos y me hizo pasar las aguas con el agua hasta los tobillos. Midió otros 1,000 codos y me hizo pasar por las aguas con el agua hasta las rodillas. De nuevo midió otros 1,000 codos y me hizo pasar por las aguas con el agua hasta la cintura. Y midió otros 1,000 codos y ya era un río que yo no pude vadear, porque las aguas habían crecido en aguas que tenían que pasar a nado, un río que no se podía vadear. Entonces me preguntó, ¿has visto, hijo de hombre? Me llevó y me hizo volver a la orilla del río. Cuando volví, vi que a la orilla del río había muchísimos árboles a uno y otro lado. Y me dijo, estas aguas salen hacia la región oriental y descienden al Araba. Luego siguen hacia el mar y desembocan en el mar. Entonces las aguas del mar quedan purificadas. Y sucederá que donde quiera que pase el río, todo ser viviente que en él se mueve, vivirá. Y habrá muchísimos peces, porque estas aguas van allá y las otras son purificadas. Así vivirá todo por donde pase el río. Una hermosa profecía que Dios le hizo ver a Ezequiel, en donde Dios promete abrir en el futuro un río de agua de debajo del templo que llega a ser una fuente de agua, un río grande. Y Ezequiel cuenta que esta agua baja hasta el oriente, que entra en el Mar Muerto. Y si conocen el Mar Muerto tiene muchísimos minerales, no crece nada a sus orillas, no hay animales adentro, todo está muerto. Pero ese río entra en el Mar Muerto y lo purifica, y todo vivirá por donde pase el río. Y quiero animarles a recordar esa hermosa profecía, porque en nuestro texto de hoy Jesús ofrece dar ríos de agua viva a todos aquellos que creen. Como Ezequiel en la visión veía que brotaba agua del templo. Sí, Jesús promete dar vida, o sea, agua viva a cada uno que cree. Ahora estamos llegando al capítulo 7 de Juan. Estamos yendo versículo por versículo, empezamos en el capítulo 1, estamos estudiando todo el libro de Juan, así que estamos llegando al capítulo 7 de Juan, del verso 37 al 43. Estamos llegando al último día de la fiesta, era el gran día, dice Juan, de la fiesta de los tabernáculos. Jesús estaba en la fiesta de los tabernáculos. Y es ahí en esa fiesta de los tabernáculos que Jesús ofrece: el que tenga sed, venga y bebe. El que tenga sed, venga y bebe. Y vamos a leer del verso 37 hasta el 43. Dice así la palabra de Dios: en el último día, el gran día de la fiesta, Jesús, puesto en pie, exclamó en alta voz: si alguien tiene sed, que venga a mí y beba. El que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Pero él decía esto del Espíritu, que los que habían creído en él habían de recibir, porque el Espíritu no había sido dado todavía, pues Jesús aún no había sido glorificado. Entonces, algunos de la multitud, cuando oyeron estas palabras, decían: verdaderamente este es el profeta. Otros decían: este es el Cristo. Pero otros decían: ¿acaso el Cristo ha de venir de Galilea? ¿No ha dicho la Escritura que el Cristo viene de la descendencia de David, de Belén, la aldea de donde era David? Así que surgió una división entre la multitud por causa de él. Y quiero dividir este pasaje, quiero dividirlo en dos secciones. El primero es la invitación de Jesús, y segundo, la respuesta a esa invitación de Jesús. Y tercero, una aplicación
que será la pregunta, ¿cómo respondes tú a esta invitación? Verso 37 dice, en el último día, el gran día de la fiesta, Jesús, puesto en pie, exclamó en alta voz, si alguien tiene sed, que venga a mí y beba. Entonces recuerden que Jesús estaba en la fiesta, está en Jerusalén, en la fiesta de los tabernáculos, en donde hay multitudes de personas. Mucha gente de todo Israel vienen, se acercan a Jerusalén, hacen sus tiendas de hojas y eso, viven ahí por una semana y ahí en esa fiesta donde la gente viene al templo, deben pasar por el templo y ahí hay bastante gente, hay multitudes. Esa fiesta es una fiesta de una semana entera. Y recuerden que vimos hace unas semanas que Jesús estuvo en Galilea con su familia y sus hermanos le instan a que se vaya a la fiesta, pero Jesús les dice, vayan ustedes, yo me quedo, mi tiempo todavía no ha llegado. Entonces, pero unos días más tarde, en el verso 14, Jesús se va a la fiesta, a la mitad de la fiesta se va y directo se va al templo, va a enseñar. Y ahora Juan nos dice, en el último día de la fiesta, el gran día, Juan es muy específico, Jesús se puso de pie, dice, se puso de pie y exclamó o gritó. Y la frase Jesús se puso de pie nos muestra la importancia de la enseñanza. Normalmente los rabinos estaban sentados y el pueblo estaba alrededor, estaba sentado y estaba parado el pueblo, pero aquí Jesús se puso de pie y exclamó. Ahora, para entender el peso de lo que Jesús estaba enseñando, debemos conocer algo acerca de la tradición judía. Como ya dijimos, estamos en la fiesta de los tabernáculos. ¿Y qué recordaba esa fiesta? Recordaba el peregrinaje del pueblo de Israel en el desierto, de todo el cuidado de Dios sobre Israel, por esos 40 años que estaban en el desierto. Y tenemos que seguir la línea de pensamiento de Juan, cuando escribe en Juan 6, que Jesús dice, después de la alimentación de los 5,000 hombres, Jesús enseña, yo soy el pan del cielo. Soy el maná. El maná apunta a mí, dice Jesús. El maná apunta a mí, dice Jesús. El pueblo comía el pan del cielo, el maná, pero ese maná no le daba vida. Ese maná no le daba vida. Al contrario, dice Jesús en Juan 6, versículo 48 hasta el 51, dice, yo soy el pan de la vida. Los padres de ustedes comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que descendió del cielo para que el que coma de él no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguien come de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo también daré por la vida del mundo es mi carne. Jesús dice, el que come de mí, el que cree en mí, será salvo. Después tenemos otra sección donde dice, yo soy el agua viva, como el agua que salía de la roca en Éxodo 17, que es agua que brotaba, yo soy el agua viva. Ahora, según historiadores y comentaristas, voy a citar algunos, o uno mejor dicho, en esa fiesta de los tabernáculos se había implantado algunos rituales que no fueron así ordenados por Dios, pero que recordaba al pueblo de Israel al peregrinaje en el desierto. Y en esa fiesta de los tabernáculos, cada día se hacía algún ritual. Y dice William Hendrickson, en todos los 7 días de la fiesta, un sacerdote llenaba una jarra de oro con agua del estanque de Siloé. Acompañado de una solemne procesión, volvía al templo
y en medio del toque de trompetas y de gritos de alegres multitudes, derramaba esa agua en el estanque en un embudo que terminaba en la base del altar de los sacrificios encendidos. El pueblo estaba jubiloso. Esta ceremonia no solo recordaba las bendiciones otorgadas a los antepasados en el desierto, el agua de la roca, sino que también apuntaba hacia la abundancia espiritual de la era mesiánica. Tenían la mente, el corazón y la voz llenos de pasajes como Isaías 12:3. Isaías dice: sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. En la derecha sostenían un ramo de mirto, una vara de sauce y un palma. En la izquierda una sidra o otro fruto semejante. Fin de la cita. Y mientras los sacerdotes marchaban alrededor del altar, el coro del templo cantaba el Halel, que serían los Salmos 113 a Salmos 118. Entonces la multitud está cantando: con gozo sacaréis agua de las fuentes de la salvación. El sacerdote está involucrado en un ritual del derramamiento de agua, y Jesús, con bastante valentía, se pone en pie y grita, exclama: si alguien tiene sed, que venga a mí y beba. Grita de voz en cuello, fuerte, grita, para que miles de personas que están en el templo lo escuchan. Y eso nos deja ver el amor tan grande de Jesús, que extiende esta invitación a todos los hombres, a todos que tienen sed, vengan y beban, incluso los que unos versículos antes querían matarle. Dice: vengan y beban de esa agua que yo daré. Todos los que tengan sed, beban de esa agua, dice Jesús, y serán satisfechos. Dios ha puesto un deseo de satisfacción en el hombre, pero ese deseo, hermanos, no puede ser satisfecho por los placeres pasajeros. Y Cristo invita a venir a Él. Dice William Hendrickson: en un sentido, todos los hombres tienen sed. Es decir, por naturaleza, todos carecen de agua de vida. En otro sentido, solo tienen sed los que han sido regenerados y han recibido el llamamiento interno. Reconocen su miseria como resultado de la acción de la gracia soberana de Dios en su corazón. Sienten la necesidad de agua espiritual. Y Dios es tan misericordioso con la humanidad que invita una y otra vez, invita venir a Él y buscar en Jesucristo la verdadera satisfacción del alma. Por ejemplo, vemos en Isaías 55, de Dios el Padre dice: todos los sedientos, venid a las aguas. En Apocalipsis 22, el Espíritu Santo invita a venir. Ven, el que oye, diga ven, el que tiene sed, venga, y el que desea, que tome gratuitamente del agua de la vida. Y en Juan, nuestro Señor Jesucristo mismo invita a venir a Él. Vemos que toda la Trinidad está involucrado, invita, vengan a mí, a buscar la verdadera satisfacción en Jesucristo, la salvación. Versículo 37, si alguien tiene sed, que venga a mí y beba. El verso 37 es una ilustración, y la explicación de esa ilustración está en el verso 38. El que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Y creo que esta invitación se resume muy bien en estas tres palabras claves. Primero, el que tiene sed es aquella persona
que reconoce su sed espiritual. Es reconocer que solamente Cristo puede satisfacer tu necesidad espiritual. Segundo, tienes que ir a Cristo. Tienes que ir a Cristo. Tienes que ir a la única fuente de agua viva. Y tercero, debes beber de Él. Es una tremenda invitación, lleno de gracia y misericordia, que Jesucristo promete dar satisfacción, promete dar vida espiritual, salvación a todo el que en Él cree. Verso 38, el que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser, brotarán ríos de agua viva. La primera parte ya lo vimos, el que cree en mí es el que siente su sed, el que viene a Él y que bebe de Él. Pero luego agrega, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo brotarán ríos de agua viva. Vengan a mí, dice Jesucristo. Y la Escritura dice que dentro de ti habrá ríos de agua viva. La Escritura lo dice de mí, dice Jesucristo. Ahora, ¿dónde dice la Escritura que de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva? Ahora, yo creo que Jesucristo no está pensando en un solo versículo a la vez al decir eso, sino más bien yo creo que está pensando en muchos versículos o en textos o en todo el Antiguo Testamento para armar un argumento. No es que un versículo literalmente dice lo mismo, lo que encontramos en Juan 7. Pablo dice algo interesante en 1 Corintios 10, versículo 4, escribiendo a la iglesia de Corinto y advirtiéndoles, mostrándoles el ejemplo del pueblo de Israel en el desierto. Y dice algo interesante. Dice del 1 al 4, porque no quiero que ignoren, hermanos, que todos nuestros padres estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar. En Moisés todos fueron bautizados, en la nube y en el mar. Todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de una roca espiritual que los seguían. La roca era Cristo. Fin del versículo 4. Entonces Pablo dice, Cristo es la roca. Cristo es la roca que satisface el alma del hombre. Entonces vemos que todo el Antiguo Testamento se regocijaba en esa agua que Dios le había dado al pueblo en el desierto. Lo celebran, se alegran, se gozan en eso. Una y otra vez repiten esa idea de que salía agua de la roca. Por ejemplo, en Salmo 78, el versículo 16 dice, hizo salir corrientes de la peña e hizo descender aguas como ríos. Salmo 105. Abrió la roca y brotaron las aguas, corrieron como un río en tierra seca. Salmo 114. Que convirtió la roca en estanque de agua y en una fuente de aguas el pedernal. Isaías 48 dice, hizo que brotara agua de la roca para ellos, partió la peña y las aguas corrieron. Entonces, viendo estos pasajes, podríamos leer muchos pasajes más que apuntan a eso. Ezequiel 47, Zacarías 13, pero viendo estos pasajes y viendo como Pablo dice a los corintios, la roca era Cristo. Entonces, la roca que brotaba agua apuntaba a Jesucristo. Y los salmistas lo celebran. El templo que brotaba agua apunta al verdadero templo de Jesucristo, de Dios. Jesucristo apunta a Jesucristo, del cual salen esas aguas vivas. Jesucristo es en quien mora toda plenitud de Dios.
Aunque sí, para aclarar, aunque sí creemos que habrá un templo literal en el futuro donde fluye el agua y sale de Jerusalén un río literal, pero el verdadero templo es Jesucristo. Como Él mismo dijo en Juan 2, destruyan ese templo, hablando de sí mismo, destruyan ese templo y yo lo levantaré en 3 días, dice Jesús. Otro pasaje lo explica en Apocalipsis 21, hablando de la nueva Jerusalén y dice, no vi en ella templo, no vi en ella templo alguno, porque su templo es el Señor, el Dios Todopoderoso, el Cordero. Entonces, desde el Antiguo Testamento, Jesucristo es la fuente de agua viva. Jesucristo es la roca que brota agua viva. Y Jesucristo es el templo verdadero de Dios. Y ahora Jesucristo grita, alza su voz, clama, no vayan al estanque de Siloé, no vayan al tanque de Siloé, no vengas a ese altar para saciar tu sed con esa agua. Nunca serás saciado, no serás saciado. Algo parecido Jesús dijo a la mujer samaritana cuando habla con ella en el capítulo 4, versículo 13 al 14. Jesús le respondió, todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que brota para vida eterna. Jesús dice, todos esos pasajes hablan de mí. Yo soy la fuente de agua, dice. Yo soy la roca que brota el agua, que satisface el alma. Ahora la pregunta que sobra es, ¿cómo Jesús va a implantar esa fuente dentro de nosotros? Versículo 39. Pero él decía esto del Espíritu que los que habían creído en él habían de recibir, porque el Espíritu no había sido dado todavía, pues Jesús aún no había sido glorificado. Esa agua que procede de Jesús o viene de Jesús, o la que Jesús da, simboliza el Espíritu que procede de Jesús y mora en el creyente, una fuente dentro del creyente. Jesús es la fuente y Él pone la fuente dentro del creyente. Entonces la manera en que Jesús satisface el alma humana es por medio del Espíritu Santo que pone en el creyente que mora dentro de nosotros. Y eso es también una verdad que ya fue profetizado en el Antiguo Testamento y también vemos la misma relación entre agua y espíritu, los dos conceptos, por ejemplo en Joel 2, en Joel 3, en Ezequiel 36, 25, Isaías 44, 3. Dice así Isaías, porque derramaré agua sobre la tierra sedienta y torrentes sobre la tierra seca, derramaré mi espíritu sobre tu posteridad y mi bendición sobre tus descendientes. Cristo promete darnos de su espíritu y el espíritu es una fuente que brota dentro de nosotros. Y eso es asombroso, es hermoso, hermanos. Es hermoso que la tercera persona de la Trinidad mora dentro de nosotros, nos satisface, nos hace completos en Cristo, nos bendice. Ahora, ¿cómo la presencia del Espíritu Santo nos bendice? ¿Cómo nos bendice la presencia del Espíritu Santo? Creo que una de las mayores bendiciones, si lo queremos categorizar, es que el Espíritu Santo nos transforma a la imagen de Jesucristo. Hermanos, el pecado nos destruye. El pecado nos hace infeliz. Pero crecer a la imagen de Jesucristo da una verdadera felicidad al creyente. Da una verdadera felicidad al creyente. El creyente se goza en crecer
a la imagen de su amado Señor. Por eso, crecer en santidad, para un creyente, crecer en santidad no es una carga, sino es todo motivo de gozo. Es todo motivo de gozo crecer en santidad. Antes amaba el pecado, ahora lo odia. El creyente se deleita en los atributos de Dios. El creyente ama la misericordia de Dios. Se goza en ver que crezca él mismo, que crezca en misericordia con otros. Ama la justicia de Dios, ama la santidad de Dios. Lo que antes le condenaba, la justicia de Dios, lo que antes le condenaba, ahora se goza en la justicia de Dios, porque ha sido justificado en Jesucristo. Y se goza en las perfecciones, los atributos de Dios. Entonces el Espíritu Santo nos sacia, nos satisface al hacernos más semejantes a Jesucristo. Sigue el verso 39, porque el Espíritu no había sido dado todavía, pues Jesús aún no había sido glorificado. Jesús tenía que morir y resucitar y ascender al cielo antes de que enviara al Espíritu Santo para morar dentro del creyente. El Espíritu Santo no podía morar en nosotros hasta la justificación, hasta el perdón de los pecados. Entonces, ¿cómo los creyentes del Antiguo Testamento podían llegar a la fe sin que el Espíritu Santo more en ellos? Juan 14 nos ayuda a entender y dice, Juan 14, 17 dice Jesús, es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque ni lo ve ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen porque mora con ustedes y estará en ustedes. Claramente el Espíritu Santo trabajaba con los creyentes del Antiguo Testamento. Los convencía, los regeneraba, los salvaba, pero vino a morar dentro del creyente de forma permanente después de la muerte, la resurrección de Jesucristo. Y lo que hace ahora en nosotros es más que eso. Nos capacita, nos da dones espirituales. Y en el futuro aún será mucho más mayor. En el futuro será más grande o más mayor. Lo que en el futuro podremos disfrutar será mayor. En el futuro estaremos en la presencia del Señor Jesucristo. Seremos sin pecados, libres de la esclavitud del pecado, libres de estos cuerpos de muertes y disfrutaremos de la plena satisfacción del Señor Jesucristo. Entonces vimos la invitación de Jesús, donde el Señor invita a todo hombre a reconocer su miseria, reconocer su sed espiritual. Dice, vengan a mí, beban de esa agua que yo doy. Y la pregunta que quiero hacer es, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás buscando tu satisfacción? ¿Buscas satisfacción en este mundo? Nunca lo encontrarás. En este mundo nunca lo vas a encontrar, porque solo Cristo es la verdadera felicidad. Vete a Cristo, vaya a Cristo, corre a Cristo y Él te dará verdadera felicidad. Segundo punto, la respuesta del pueblo a la invitación. Versículo 40 al 41. Entonces algunos de la multitud, cuando oyeron estas palabras, decían, verdaderamente, este es el profeta. Otros decían, este es el Cristo. Ahora, yo no creo que estas personas realmente entendían lo que decían. No creo que realmente fueron discípulos de Jesús. Este profeta del que están hablando o están mencionando es el profeta del que habla Moisés, o Dios habla a Moisés en Deuteronomio
Deuteronomio, cuando Dios le dice a Moisés, un profeta como tú levantaré de entre sus hermanos y pondré mis palabras en su boca y él les hablará todo lo que yo le mande. Y sucederá que a cualquiera que no oiga mis palabras, que él ha de hablar en mi nombre, yo mismo le pediré cuenta. Y yo me preguntaba si realmente la gente entendía correctamente qué sería ese profeta. O cuando dicen verdaderamente este es el Mesías, me preguntaba si ellos entendían qué era el ministerio del Mesías, que iba a morir en la cruz, que iba a sufrir, padecer, morir en la cruz, ser rechazado, pero al mismo tiempo siendo Dios infinito, Dios creador, la verdad de Dios. Yo creo que más bien Juan está mostrándonos la inconstancia de la gente, cómo vacilaban. Un día decían una cosa y otro día decían otra cosa. Un día quieren matarlo y el otro día quieren entronarlo, quieren hacerle rey. Y creo que no entendían lo que estaban diciendo cuando dicen, ese es el profeta o este es el Mesías. Creo que no entendían que Jesucristo no solo hablaba la verdad de Dios, sino que Él era la verdad, que Jesucristo era la verdad, que Él era Dios hecho carne, que les iba a salvar de sus pecados, muriendo en una cruz. No, ellos buscaban un rey que los salvara de los romanos. Pensaban que necesitaban un rey fuerte, pero no alguien que muriera en la cruz. No entendían, versículo 37, el que tenga sed, venga. No reconocían su necesidad de un Salvador, de un Mesías. No reconocían que ellos mismos necesitaban este Salvador. ¿Por qué? Porque ellos mismos eran enemigos de Dios. Creían que los romanos eran los enemigos de Dios. Sin Cristo, todos somos enemigos de Dios. Verso 41, 42. Otros decían, este es el Cristo, pero otros decían, ¿acaso el Cristo ha de venir de Galilea? ¿No ha dicho la Escritura que el Cristo viene de la descendencia de David y de Belén, la aldea de donde era David? Entendían bien esa parte, el nacimiento del Mesías, entendían bien, pero su error fue que suponían que Jesús nació en Galilea. Nadie hizo el trabajo de investigar, tan solo de investigar el nacimiento de Jesús, que probablemente estaba registrado desde el 8º día de su circuncisión. Ellos buscan la forma de rechazar al Mesías. Nuevamente, lo que vimos la semana pasada, las personas buscan excusas para no creer. Y dicen, bueno, el Mesías debe nacer en Belén. Sí, claramente Miqueas 5:2 dice que el Mesías va a nacer en Belén. Dice, pero tú, Belén Éfrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser gobernante en Israel. Y sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Pero los judíos mostraban la misma ignorancia, ya la que vamos a ver la semana que viene. En el 52 dicen, ellos le respondieron, es que tú también, hablando a Nicodemo, dicen, ellos le respondieron, es que tú también eres de Galilea, investiga y verás que ningún profeta sale de Galilea. Pero interesante es que esa luz que el pueblo vio, que estaba en tinieblas, el pueblo que estaba en tinieblas, esa luz salía de Galilea. Entonces Jesús nace en Belén, como profetiza la Escritura, pero su luz brilla desde Galilea, como dice Mateo 4, del 12 al 16, cuando Jesús oyó que Juan había sido encarcelado, regresó a Galilea, saliendo de Nazaret,
fue a vivir en Capernaum, que está junto al mar, en la región de Zabulón y de Naftali, para que se cumpliera, y escuchen, para que se cumpliera lo que fue dicho por medio del profeta Isaías, cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Naftali, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo asentado en tinieblas vio una gran luz, y a los que vivían en región y sombra de muerte, una luz les resplandeció. Una cita de Isaías 9:2. Entonces, todo el mundo hace su opinión, todo el mundo opina de Jesucristo y el pueblo se divide. Unos dicen, es un engañador, otros dicen, ese es el profeta, unos quieren matarlo, otros quieren hacerle rey. Entonces el verso 43 dice: así que surgió una división entre la multitud por causa de él. Entonces hay diferentes opiniones de él. Y creo que eso nos deja con una pregunta. ¿Qué opinas tú acerca de Jesucristo? ¿Qué opinas tú acerca de esta invitación? Ya sabemos cómo reaccionó esa multitud, pero tú, ¿qué opinas? ¿Cómo reaccionas? Y quiero aplicar algunos puntos. ¿Qué haces con la invitación de Jesús? Si alguien tiene sed, venga a mí y beba del agua. Estás invitado. Pero creo que nuestro problema es el mismo problema que tenía el pueblo de Israel. No reconocen qué tan seco y qué tan desierto está nuestro corazón. Y creemos que tal vez necesitamos una ayuda en algo de Dios. Sí, una ayudita por ahí, pero no necesitamos un salvador del pecado. Creemos que somos buenos en nosotros mismos y que no necesitamos un salvador muriendo en la cruz. Pero déjeme decirte algo. Sin Jesucristo estás muerto en tus pecados, tus deleites del mundo. Efesios 2. Y estás viviendo conforme al príncipe de la potestad del aire. Y no puedes sentir tu sed de justicia. El hombre natural no lo puede sentir, porque está muerto en sus pecados. Dios dice a Jeremías 2:13, dos males ha hecho mi pueblo, me han abandonado a mí, fuente de agua vivas, y han cavado para sí cisternas agrietadas o rotas que no retienen agua. Buscamos placeres en este mundo que no nos sacian. Y son como esas cisternas rotas que no retienen agua. Y Cristo dice, ven y bebe, haré que ríos corran de ti, ríos de agua viva corran de ti. Querido oyente, si nunca has corrido a Jesucristo, hoy debes abandonar tu pecado. Abandona tus obras muertas para ganarte el favor de Dios. Corre a Cristo. Debes rogarle que te perdone tus pecados y que te limpie de toda inmundicia. Y escucha, Él promete dar vida eterna a todo el que cree. Él promete dar un río que corra dentro de ti. Y hermanos, quiero animarnos. Beber de Cristo no es algo que haces una vez y ya está, para toda la vida. Beber de Cristo no es lo que haces una vez y ya. Beber de Cristo es algo que haces constantemente, por medio de su palabra, el estudio de su palabra, meditando en su palabra, esforzándote en conocer a tu Señor, conocer al Salvador tan misericordioso
Así es como el Espíritu Santo nos sacia cuando crecemos a la imagen de Jesucristo. Y les dije para que recuerdan esa profecía en Ezequiel, porque en nuestro texto Jesús ofrece dar ríos de vida, ríos de agua viva a todos que creen en Él. Hermanos, Jesús es el verdadero templo de Dios. Jesús es el verdadero templo de Dios. Cristo es la vida, de Cristo salen aguas vivas, ríos de agua vivas, y Él tiene vida en abundancia para todos que se acercan en fe a Él. Y hermanos, Dios nos ha derramado su Espíritu, Dios nos ha dado su Espíritu Santo. Y si te ha hecho ver el glorioso mensaje del Evangelio y te ha dado vida espiritual, llegamos a ser entonces el templo de Dios, como dice 1 Corintios 3. El versículo 16. ¿No saben que ustedes son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Y si eso es cierto en tu vida, esa agua que brota debe brotar para otras personas. Esa agua de vida brota para alcanzar a muchas personas con el mismo mensaje del Evangelio, con el mismo Señor Jesucristo que da vida. Debemos regar el mundo con esa vida que Cristo nos ha dado. Mira, no estás en este mundo para ser solamente saciado. No estás en ese mundo solamente para ser saciado, sino para llevar a otros a buscar esa satisfacción en Jesucristo. Estás en este mundo para animar a otros creyentes. Tú y yo estamos en este mundo para animar a otros. Estamos aquí para proclamar la palabra de Dios a incrédulos, para que todos tengan sed, reconozcan su sed espiritual y vayan a Cristo y tomen de esa agua. Dice una cita final, dice Leon Morris: cuando una persona llega a la fe en Jesucristo, se hace siervo de Dios y Dios lo usa como medio de bendición para los demás. Amén. Oremos. Señor, te alabamos, te damos muchísimas gracias por este hermoso texto que hemos podido estudiar, Señor. Reconocemos nuestra miseria sin ti, reconocemos que estábamos muertos, nuestros delitos y pecados, merecíamos tu ira, merecíamos justicia. Pero gracias, Cristo, por dar tu vida ahí en la cruz, pagar por nuestros pecados y sufrir esta justicia que nosotros merecíamos, pagar por completo por nuestros pecados. Y Señor, darnos el Espíritu Santo en nuestras vidas, que nos haga gozar en Cristo, Señor. Señor, ayúdanos cada día a reconocer quiénes somos en ti. Ayúdanos a depender de ti, de la obra del Espíritu Santo, a gozarnos realmente en ti y a llevar este mensaje del Evangelio a toda persona, Señor. En el trabajo, donde sea que estemos, en casa, con nuestros hijos, Señor, que podamos proclamar a tu palabra a creyentes y a no creyentes, que toda persona pueda ser perfeccionado por ti, Señor, y que podamos crecer a la imagen de Jesucristo. Eso, Señor, te rogamos. En el nombre de Jesús, amén.